Inversión va en Colombia. Recuerden que en el canal de YouTube estaba subiendo como una serie de videos específicamente de estos fondos porque son los que más inversionistas tienen y también de una u otra manera son más asequibles por lo que la mayoría de personas están como afiliadas directamente a este banco, ¿no? Recuerden que en el canal pues tengo varias inversiones referentes a índices, a acciones, a copy trade, entonces péguenle una revisadita al canal, ¿listo? Ya hablando directamente desde el fondo, pues vamos a ver qué es el fondo Renta Futuro. Este fondo Renta Futuro tiene unos beneficios que nos van a mencionar en la parte inferior. Entonces dice que la inversión tiene mayor diversificación gracias a la mezcla de activos tradicionales y alternativos del mercado global e internacional. Eso ya se ve directamente en la ficha técnica. Se accede fácilmente a diferentes activos con una inversión mínima, que realmente sí fue interesante o sí es interesante. Tiene un grupo de expertos, pues bueno, digamos que esto lo manejan todos los fondos. Y adicional a esto, pues cuentas con múltiples canales electrónicos y físicos para administrar tu dinero del fondo. Entonces, pues este aspecto también es un poco irrelevante, ya que la mayoría de fondos de inversión pues maneja esto, ¿no? Lo que no sé es directamente el proceso de vinculación. Ya alguna de las personas que haya invertido en este tipo de fondo, pues nos dirá si esto se puede hacer directamente desde la sucursal virtual o toca ir a un punto físico para realizar la apertura, o si toca hacer otro tipo de trámite adicional para ser parte de este fondo, que es un fondo diferente al Fidu Renta, al Fidu Cuenta, al Plan Semilla. Entonces, esto es interesante, ¿no? A nivel de características, vamos a ver que la apertura se realiza desde 50.000 pesos. Es una apertura bastante baja y tiene un saldo mínimo de 20.000 pesos. Entonces, también ese saldo es bastante interesante. Bueno, la consulta del extracto mensual, como les digo, es bastante normal. Se puede realizar adiciones, adquisiciones y retiros y cancelaciones solo en horarios establecidos, ¿no? Entonces, aquí hay que llegar a evaluar bien todo lo que tiene que ver con los horarios y ya vamos a ver la calificación. Entonces, ya en otros videos les había mencionado que esta calificación, aunque sí es muy importante, digamos que lo que hay que entrar a ver es de qué me sirve que un fondo de inversión tenga una calificación alta. Sí, al momento de invertir vamos a darnos cuenta de que las inversiones que ellos tienen no son de la misma calificación. Entonces, eso hay que llegar a evaluar si realmente esa calificación pues nos da como una característica muy fija de si esto, o sea, si tener una buena calificación me genera más rentabilidad o más confianza o si por el contrario pues es irrelevante, ¿no? Entonces vemos que tiene una calificación de un triple A. Aquí precisamente descargué todo lo que tiene que ver con las calificaciones. Entonces, este tipo de calificación es la que vamos a ver acá inicialmente, ¿no? Es la máxima calificación asignada, pues obviamente por la empresa directamente que las clasifica, por decirlo así. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones del resto del país. Entonces, en pocas palabras, viene siendo algún tipo de inversión de bajo riesgo y lo que vemos acá también es la calificación crediticias nacionales de corto plazo. Entonces dice que esta calificación F1, ¿cierto? Indica la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de calificación nacional de Fitch, esta calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Entonces, pues prácticamente, en pocas palabras, es que hay liquidez, así de sencillo. Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un más es añadido a la calificación asignada. En pocas palabras, es que el dinero se lo pueden retornar a usted de una forma fácil, sencilla. Aquí vemos el F1 con el más, tienen buena liquidez, entonces como que todo este tipo de aspectos también son importantes. Ya hablando directamente de la ficha técnica, entonces vamos a ver que es un fondo muy reciente. Está desde el año 2020, es decir, que se creó prácticamente en la cuarentena.
no ha cumplido ni siquiera los 4 años de estar en el mercado, entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de fondos. Ya ahorita vamos a evaluar en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a la volatilidad. Entonces vemos, como lo decían inicialmente, que la inversión inicial es desde 50.000 pesos. La mayoría de los inversionistas pues están en un tipo de participación tipo C, donde la comisión de administración es de un 2,02% y tiene un gasto total de un 2,24. La verdad me parece elevado. Realmente hay fondos de un 1,5, un 1%, que también sería interesante llegar a evaluar, que como les dije, ya está publicado directamente en el canal. Aquí en Políticas de Inversión, pues más allá de leerlo todo y de mencionarles, quiero que sepan que lo que ellos buscan son instrumentos de inversión que combinen activos de renta fija, renta variable y otras alternativas de inversión, bien sea en el mercado internacional como nacional, con un perfil de riesgo medio. Entonces, ¿cómo podemos también identificar este tipo de riesgos? Por la volatilidad directamente. ¿Eh? La volatilidad que vamos a ver en perfiles de riesgo bajo son volatilidades históricas de menos de un 1% o de un 1%. La del riesgo medio sí está más o menos por arriba del 1%. Realmente no he visto un riesgo medio con un 7% de volatilidad, ya me parece que es bastante alta. Entonces normalmente están ahí como en un 1, un 5, eh, este tipo de porcentajes. Entonces sí maneja una volatilidad histórica muy relacionada a lo que nos mencionan. Vemos también acá que la inversión o el tiempo de participación en el que se han mantenido la mayoría de los inversionistas es de 3 a 5 años. Entonces es curioso también porque hablando de un fondo que lleva 4 años de participación, ¿cierto? En el mercado, pues vamos a ver que un gran porcentaje se ha mantenido. Digamos que aquí podríamos concluir como que realmente a los inversionistas sí les pudo haber interesado mantener este fondo al transcurso del tiempo, o realmente como que no cuadró. Lo digo por qué, porque lo que vemos es que desde el 2020 al 2022 hubo pérdidas. Entonces, los inversionistas que llevan acá más o menos de 3 a 5 años, que es un gran porcentaje, aguantaron estas pérdidas por 2 años para luego obtener estas ganancias. Ahí entraríamos a ver pues si realmente el inversionista que decidió quedarse, qué sabía en ese momento para mantenerse al transcurso del tiempo, o simplemente entendió que era una inversión de riesgo medio y que realmente los beneficios los iba a obtener después de 2 años, 3 años. Ya hablando un poco de la rentabilidad, hay que, digamos que determinarla por medio de la inflación. La inflación para este año 2024 está en un 7,74. El año pasado fue de un 13,28. Entonces, aquí hay que entender de que estos datos que estamos viendo acá, pues lo que nos van a determinar para el año 2023 es que las rentabilidades que estaban buscando eran más altas precisamente por la inflación. Para este año 2024, ya llegar a estas rentabilidades de un 18%, un 20%, ya se vuelve un poco complicado precisamente por la inflación. Entonces, hay que empezar, por eso a mí personalmente me gusta manejar mis objetivos a nivel porcentual más la inflación. Entonces, como saben, yo busco un 4% por arriba de la inflación, es decir, que en este momento estoy buscando un 11,74. Entonces, muchas veces dicen, pues como la inflación va a bajar, pues su rentabilidad también va a bajar, sí, pero es que es diferente entrar en un año donde la rentabilidad que estoy buscando es de un 11% con una inflación a un 7%, a otro año donde estoy buscando rentabilidades de un 18, bueno, de un 17%, pero con una inflación al 13%. Entonces, el principal objetivo es vencer la inflación y estas rentabilidades altas no se van a mantener al transcurso del tiempo. Por eso los CDTs están bajando, las cuentas de ahorro están bajando porque ya no pueden ser sostenibles debido a la inflación. em, en este momento. Entonces, vamos a ver que para este último año, ¿cierto? Tengan en cuenta que esta rentabilidad es histórica y va a ser efectiva anual. Nosotros estamos en el tipo de participación C, donde en el último año ha tenido una rentabilidad de un 15%. ¿Está bien? Sí, digamos que sí la tenemos muy presente con respecto a la inflación del 2024, que como les dije, en este momento estoy buscando como un 11 setenta y algo,
pues puede entrar a, digamos que a clasificarse, por decirlo así. Lo que no me gusta es que estoy teniendo en cuenta la inflación del año 2024, pero teniendo en cuenta la rentabilidad que obtuvo en la mayoría de los meses del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos hablando del último año, pues aquí están los últimos 12 meses de rentabilidad. Este viene siendo de febrero, entonces durante 10 meses la rentabilidad que se obtuvo el otro año simplemente fue la suficiente o la necesaria para cumplir el objetivo del 2024, pero para el 2023 no le alcanzó. Claro, aquí entramos también a evaluar de que son 2 meses los que ya están por el 2024 y obviamente la rentabilidad debe estar bajando, pero personalmente me parece que esta cifra está muy a ras con respecto a mis objetivos. Aunque obviamente estoy hablando desde la parte personal, ¿no? De que lo que yo busco, em, lo que buscaba el año pasado era un 17 y lo que busco este año viene siendo casi un 12 y en este momento está en un 15. Entonces vuelvo y replico, está clasificando a este año, pero con las rentabilidades en su gran mayoría del año pasado. Entonces me parece que está muy a ras y obviamente pues si lo comparamos con lo que buscaba el año pasado, pues no estaba cumpliendo esos objetivos, ¿no? Entonces, para mí personalmente la rentabilidad como que no me cuadra mucho em, para mis objetivos. Simplemente son como decisiones personales, igual al final daré algún tipo de conclusión, ¿no? Cuando vemos el portafolio de calificación, era lo que les mencionaba, encontrábamos una calificación triple A, ¿cierto? Con una calificación F1 más, pero lo que vemos acá es que un 36% no tiene calificación. Entonces la pregunta es, ¿será que esta calificación es importante al momento de invertir? Porque estoy invirtiendo en un fondo con una calificación alta y este invierte en activos que no tienen una calificación o que no requieren una calificación también. Entonces hay que sacar también las propias conclusiones sobre esto. Lo que me gusta y que veo acá es la composición del sector. Vemos un 39% en el sector financiero, un 36% público y un 20% internacional. Entonces, sí cumple con ese perfil que nos estaba mencionando inicialmente. Y también vemos acá que un 20% está compuesto por el país emisor que viene siendo Estados Unidos y un 80% a nivel Colombia. Entonces, sigue muy ligado con respecto a lo que nos decían y aquí también podemos ver el tipo de activos que manejan ellos, los emisores. Entonces, estos dos principales emisores, obviamente lo que veo es que este 36% que invierten en el Ministerio de Hacienda, es como el núcleo, es la rentabilidad que ellos buscan obtener y con estas pequeñas rentabilidades que o estos pequeños porcentajes que tienen acá, pues lo que buscan es impulsar un poquito más, pero realmente el objetivo es lograr una buena rentabilidad con este Ministerio de Hacienda. Lo que veo también es que acá en este fondo, pues hay varios ETFs estadounidenses, sí, que como lo podíamos observar anteriormente, eran un 20% del capital, que realmente lo que buscan es un riesgo bajo o un riesgo moderado. Entonces, aquí tocaría entrar también a evaluar para las personas que estén interesadas es este ETF, cómo puedo invertir directamente en este ETF? Es la pregunta. ¿Para qué? Pues para no tener que pagar todas estas comisiones al fondo de inversión, sino ir directamente a los ETFs y ver qué es lo que hace tan interesante estos ETFs para que este fondo de inversión los tenga tan presente y para que el 20% de su capital esté dividido precisamente en esos ETFs. Entonces, hay que llegar a evaluar todo este tipo de aspectos para las personas interesadas. Ya digamos que a nivel de conclusión no es un fondo que me interese a mí, principalmente porque primero ya tengo varios fondos que invierten en el Ministerio de Hacienda a un porcentaje también muy similar. Entonces, si el Ministerio de Hacienda no me genera una buena rentabilidad, todos mis fondos van a empezarse a ir al piso y pues ya no estaríamos hablando de una correcta diversificación. Prefiero quedarme como con esos fondos. Si no saben cuáles son, pues ahí están en el canal en el resumen mensual. Adicional a esto, a mí lo que me interesa o que me parece atractivo es precisamente la inversión en estos ETFs que yo personalmente no manejo.
Entonces yo no manejo este tipo de ETFs, voy a pegarle una revisada a ver los bonos, por qué se está invirtiendo directamente en esto, cuál viene siendo la finalidad, cuál es la rentabilidad que ha tenido al transcurso de los años. Y ya, digamos que por parte personal, como les decía, la rentabilidad no me pareció muy atractiva, comparándola pues con lo que se obtuvo del año pasado y de este año. Me parece que es una rentabilidad muy a ras. Es como si este fuera mi objetivo y el fondo pues prácticamente está como en esta zona de intentando subir, romper así, y la verdad prefiero encontrar fondos donde todo el tiempo estén por arriba de la rentabilidad y que manejen un riesgo similar. Creo que para las personas que pueden estar interesadas en este fondo, son personas directamente con un riesgo moderado, bajo, con la intención de mantener esta inversión por lo menos de 1 a más de 5 años. ¿Por qué? Pues porque el fondo está precisamente enfocado en eso, que para mí es un poco, digamos que tedioso al momento de evaluar el fondo de inversión, de pensar que una inversión moderada o a largo plazo no tiene un tiempo de permanencia, porque las personas que se retiran precisamente en estos primeros 180 días, la conclusión que pueden estar sacando muchos es que invertí en un fondo de inversión en prácticamente 3 meses y el fondo de inversión no me generó ninguna rentabilidad. Pues claro, ¿qué rentabilidad le va a generar de 1 a 180 días si el fondo está proyectado de 1 a 5 años? Entonces, por eso es que hay que entrar a evaluar las fichas técnicas de los fondos para llegar a entender pues cuáles son sus beneficios, en qué tipo de activos se está invirtiendo, ver uno también cómo puede saltarse esas comisiones y adicional a esto pues entender cuál es la finalidad del fondo en el tiempo y en la rentabilidad, que es lo más importante. Espero les haya gustado el video. No olviden dejarme en los comentarios si ya invirtieron o no en este fondo. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.